Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un programa más de Enfoque Económico. Y estoy contento porque es un programa especial. Un programa especial e internacional. Internacional, además. Internacional. Además, como pueden ver en pantalla, tenemos una invitada especial. Ella es Claudia, es de Cuba. Y Claudia, preséntate con nuestros seguidores. Hola, sí, buenas, muy contenta de estar aquí, les agradezco la oportunidad. Pues yo soy Claudia Falcón, soy cubana, vivo aquí en Hermosillo hace 4 años. Soy licenciada en economía, pero me hice máster en sustentabilidad. Obviamente no he dejado mis funciones como economista porque son conceptos que están muy desarrollados. Y pues me desempeño en el ayuntamiento, en la agencia de energía, y pues he tenido oportunidad de conocer a Alex en algunos trabajos que hemos estado desarrollando de proyectos y así. Y pues aquí, a su disposición. Muchas gracias, pues ya lo vieron. Y como siempre, como cada semana, no puede faltar en esta mesa nuestro experto en economía, el buen Alex Romero. ¿Qué tal, Claudia? Gera, pues un gusto tener este programa, como bien dices, de corte internacional, aunque el Balta es de Dominicana, ¿no? Sí, también. Tiene orígenes dominicanos, pero bueno. Ya no podemos confiar en el Balta, pues otra vez ya no vino, pues. Ya no vino. Ya no vino, se la pintió otra vez, pues, ¿no? Pero creo que va a estar muy interesante tener una visión, pues, de alguien que es economista, pero que vivió en otro país, cercano, ¿no? Ahora sí que un pueblo hermano para los mexicanos, ¿no? También. Sí, 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 bien, bien lo has dicho. O sea, muchos comparan, y digo, tú me vas a desmentir o me vas a decir si tengo razón. Muchos comparan el Cuba anterior con el México actual. Y dicen, ay, es que nos vamos a convertir en Cuba. Digo, yo desconozco, nunca he ido, siempre quiero ir. Dicen que está bonito. Pero desconozco si sí México va por un camino muy similar o no. Bueno, hay muchas dudas que empiezan a surgir, más como mexicanos. Entonces, pues amigos, bienvenidos a un episodio de Enfoque Económico, producción original de Marketing Eleven y Galega Producciones. A ver, empiecen ustedes porque la neta yo tengo la cabeza revuelta con tantas preguntas. Entonces, Alex, te cedo el micrófono. Sí, mira, yo creo que más que preguntas, a mí me gustaría que de propia voz de Claudia nos describiera, pues para empezar, cómo funciona, digamos, elementalmente la economía cubana, y qué diferencias podría tener con lo que conocemos nosotros acá en México o Sonora, ¿no? Yo creo que sería muy primero tener un poquito de contexto, y sobre todo partiendo de que sabemos que Cuba, pues, migró, digamos, de un esquema de socialismo centralizado a un esquema ya un poquito más diferente después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, Ujú. sería muy interesante conocer cómo funciona ahora la economía cubana sin ese soporte que tenía antes, que Ujú. era la economía soviética, ¿no? Sí, pues hay que partir de algo fundamental, ¿no? Yo creo. Nosotros en Cuba tenemos un sistema socioeconómico diferente que lo tienen muy pocos países en el mundo. Y aunque hay una teoría específica sobre el socialismo y el comunismo como fase superior, realmente Cuba está en un programa de prueba y error. O sea, ha sido un modelo que ha ido evolucionando, que se ha ido adaptando a las diferentes realidades del país y a las diferentes realidades mundiales, ¿no? Cuando triunfó la revolución en el año 1959, pues se decidió por las autoridades que tanto lucharon por eso, que en Cuba se instaurara un régimen o un sistema socialista. Ese sistema en el año 1961 fue declarado, ¿no?, en carácter socialista de la revolución, y a partir de ahí pues se desarrolló todo el sistema económico donde la principal característica es que los medios de producción son propiedad del Estado. Y si bien es cierto que el concepto de la teoría plantea que son los medios fundamentales, realmente en ese momento que triunfó la revolución nacionalizó todas las empresas extranjeras que había y realmente el gobierno, el Estado acaparó todos los medios de producción, los fundamentales y los no fundamentales. A lo largo del tiempo, pues esto fue cambiando y a raíz de, como dijiste, ¿no?, la crisis que hubo con la Unión Soviética, pues éramos muy dependientes de los países aliados en ese momento, pues se fue moviendo un poco toda esta situación y ha habido desde el año 2011 una serie de reformas y ha habido un poco más de apertura.
Ya la economía cubana combinan propiedad cooperativa, algunas pequeñas y medianas empresas en sectores muy específicos, pero todavía el control o la centralización de la economía por parte del Estado sigue predominando. Entonces, esta es la principal característica y la principal diferencia con México. Aquí tienen libre mercado, allá la economía es regulada casi en su mayoría, o por decir en su mayoría, por el Estado. Ok, fíjate, una similitud que yo encontraría entre la economía cubana y la economía mexicana, sobre todo en el pasado, digamos, más o menos reciente. Nosotros en los ochentas éramos muy dependientes de las exportaciones de petróleo. Ujú, De hecho, la economía estaba petrolizada, las finanzas del gobierno dependían básicamente de lo que se vendía de petróleo, y en el caso de Cuba dependía de sus exportaciones de azúcar. ujú, Tengo entendido que inclusive la Unión Soviética les compraba 3, 4, 5 veces el valor real que tenía la exportación de azúcar, y obviamente eso era lo que mantenía, digamos, a flote a la economía cubana. Ahora nosotros evolucionamos, sobre todo desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues a una economía mucho más manufacturera y efectivamente mucho más abierta al comercio internacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba después ujú, de ese desprendimiento? ¿A qué industrias le han estado apostando para su ujú. desarrollo y cómo les ha ido? Sí, pues desafortunadamente, siempre, nunca se me olvida un profesor que tenía de economía cubana que siempre decía, fuimos los principales exportadores de azúcar y importábamos caramelos. O sea, la verdad es que en Cuba el mayor desarrollo ha sido del sector terciario, lo que es el turismo, exportación de servicios médicos. En productos exportamos níquel, el ron, el tabaco, pero realmente no hay una industria sólida, manufacturera, desarrollada, una inversión como es el caso de México. Realmente o desafortunadamente, teniendo productividad en los campos y así, no ha habido un desarrollo como se ha querido en el tiempo ni de la agricultura ni de la industria. Realmente apostamos más por la economía del sector terciario, dependencia, mucha dependencia del turismo, porque pues tenemos una infraestructura turística, o sea, tenemos encantos naturales que nos dio pues, la naturaleza y se desplegó toda una infraestructura turística para soportar esta situación, pero pues después de la pandemia nos volvió a caer la bomba en la cara de que no podemos seguir dependiendo de una sola actividad económica. Entonces sí también se ha desarrollado mucho lo que es el turismo de salud, podríamos decirlo, de Ujú. personas que van a Cuba a atenderse o la exportación de médicos a diferentes países. De hecho, aquí en México hay médicos cubanos que de alguna manera brindan un servicio profesional a cambio de una remuneración en divisas, que obviamente el país también lo necesita, porque es otra característica. La moneda cubana, a diferencia del peso mexicano, no es una divisa. Entonces yo no puedo con mis pesos cubanos ir al mercado internacional a comprar nada que yo necesite para que mi país pueda desarrollarse. Entonces necesito una moneda extranjera, no puede ser el dólar por situaciones y medidas comerciales que hay de restricciones con Estados Unidos. Entonces, esas pocas exportaciones que hay de alguna manera a través de la planificación acomodan los recursos donde se necesita para poder obtener lo que el país no produce y se ocupa para la vida cotidiana de todos los cubanos. Me surgen 2 comentarios Ujú, para entrar también en la plática, ¿no? El primero, ahorita que mencionas que en Cuba exportaban azúcar, pero importaban caramelo. ujú, Me suena mucho a lo que está pasando con el tema, por lo menos aquí en Sonora, de producimos maíz, producimos trigo y la fregada, y lo vendemos y nos lo regresan al triple de precio. Y es algo que ya habíamos comentado en programas pasados. Cómo Sonora le falta despuntar en el sentido de producir, ¿cómo se dice? Tenemos materia prima, Valor agregado. valor sí, agregado. Ujú. la agroindustria es el Sí. valor agregado de la agricultura, o sea, llevar la agricultura un poco más allá del campo, ¿no? Que tenga un valor agregado un poco más importante para que genere mucho más riqueza. Y lo segundo, esta sí es duda. O Ujú, sea, dices que tienen que conseguir divisas, ujú, pero, pues, no puede ser dólar. O sea, ujú, ¿cómo es conseguirlas? Por ejemplo, conseguir peso mexicano estando allá ujú. o Bueno, a nivel de país, pues obviamente el país tiene mecanismos, ¿no? Financieros que de acuerdo con determinados proveedores para pagar en euros, en pesos canadienses, en la moneda que realmente se establezca con los proveedores. Realmente los proveedores, los clientes son de países
que utilizan ese tipo de moneda. Entonces existen los mecanismos a nivel bancario para hacer ese tipo de transacciones que a veces son complejas porque hay que convertirlas de una moneda a otra y así. Pero para la población en sí, si es la pregunta, ¿no? ¿Cómo la población? Pues realmente hay un mercado informal que es el que predomina sobre todas las cosas, de las propias remesas que envían las familias y así. Y también pues en las casas de cambio y así también hay divisas, o sea, Ok. las personas pueden cambiar el dinero, obviamente no es suficiente para la demanda que hay de divisas, pero pues es para eso está el mercado informal que realmente ahora es el que predomina en ese tipo de transacciones. Okey, Claudia, y sobre los mitos que hay, sobre Cuba, sobre la economía cubana, ¿tú qué crees que es mito y realidad de lo que conocemos nosotros aquí en México de Ujú, Cuba? O sea, por ejemplo, a lo mejor hay mucha idea de que, hay una gran carestía de productos básicos en ujú. Cuba, de apagones, constantes que detienen el ritmo de la economía, pero ¿qué tanto es cierto, qué tanto es mito? Pues ya Sí, ves que ahora en las redes hay muchos sí, sí. mitos que de repente, solamente alguien que lo conoce de primera mano nos puede decir qué es cierto y qué es falso, Ujú. ¿no? Mira, la realidad es que en Cuba es muy difícil separar la política de todo lo que queramos hablar. Independientemente de todo lo que digan y lo que puedan decir, es mi opinión. Y para mí es lo que yo considero el principal tema, el principal, ¿cómo te digo? El principal asunto de Cuba o de un sistema como el de Cuba es que para tú tener servicios de salud gratis, servicios de educación gratis, servicios de canastas básicas con subsidios para la población, tú tienes que tener una estructura económica que sea autosustentable y que sea capaz de generar ese gasto público que tú estás poniendo en manos de la comunidad. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que ha pasado con Cuba, que a largo plazo, esas medidas que son efectivas, que son favorables, porque pues gracias a eso yo me formé, gracias a eso tuve salud, realmente no hay una producción, no hay una economía que pueda soportar todo ese gasto que se está ejerciendo. Entonces, a fin de cuentas, eso genera problemas para acceder a determinados recursos, como es el caso del déficit que hay de energía, que no hay dinero para comprar la energía o es difícil conseguir el suministro estable para darle mantenimiento a las termoeléctricas que son viejísimas, para invertir en ese tipo de sectores estratégicos que no hay quizás la apertura que se quisiera por temas de seguridad nacional. Entonces, imagínate si eso es así con la electricidad, que es de primera necesidad, que podemos esperar para otro tipo de productos, otro tipo de cosas. O sea, la poca divisa que entra de los diferentes productos que se exportan, hay que reacomodarla y muchas veces hay que recortar para seguir manteniendo la educación, la salud, que son los preceptos básicos de la revolución. Entonces, básicamente estamos manteniendo un gasto público muy alto con una bolsita de dinero muy reducida. Entonces, últimamente se ha optado por, de alguna manera, utilizar las divisas que provienen de las remesas, pero pues las remesas son cubanos que se han ido de Cuba porque no están conformes con la situación del país. Entonces tampoco se me hace que se tome como una actividad que genera ingresos, porque realmente no es productivo, es algo del extranjero. Entonces, en realidad sí hay apagones, sí hay escasez, realmente sí es real, pero es el resultado de una crisis que se ha generado por años, un efecto bola de nieve que ha tenido el sostener ese sistema, que ha tenido beneficios sociales, pero a costo del futuro que estamos, o el presente que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿qué tanto? Y va otro mito o realidad. Ujú, ¿Qué tanto de esa, digamos, de esa crisis que está viviendo Cuba desde hace algunos años, y que por cierto se está manifestando en que creo que han recortado los subsidios al ujú, combustible, a la gasolina ujú, y a los alimentos subsidiados del ujú. gobierno, tengo entendido? Sí, cada vez te dan menos. Ujú. ¿Qué tanto es responsabilidad realmente del bloqueo comercial a Cuba? ¿Y qué tanto es responsabilidad realmente de un modelo económico que necesita reformas? Mira, realmente el bloqueo, existen medidas, ¿no? Que pues se pueden visualizar, pero realmente responsabilizar a un externo por cosas que pasan internamente en un país no se me hace algo correcto. El bloqueo afecta, sí afecta en el sentido de que eso mismo de las transacciones, de tener que buscar una tercera moneda y así, pero realmente hay cosas que pasan en Cuba que no son culpa del bloqueo. Que un campesino no pueda recoger sus productos y venderlos, que tenga que vendérselo al Estado y que el Estado sea el que lo distribuya. Eso no es culpa del bloqueo, problemas burocráticos, algunas trabas que le ponen a la inversión extranjera,
algunas situaciones que se generan para que las personas o los trabajos que se generan para que las personas puedan tener su propia pequeño changarrito, su negocito. Realmente hay muchas cosas internas que no dependen de Estados Unidos ni dependen del bloqueo, son cosas que pasan a nivel, ¿cómo te digo? A nivel local, que se pueden resolver a lo local y que realmente no dependen de esa situación externa. Sí, quizás afecta en cierta medida, también porque muchas empresas que comercializan con Cuba después reciben multas y así, entonces se limita un poco el comercio, pero realmente no es, para mí no es la causa raíz de los males que nosotros tenemos, la verdad, es mi opinión y no creo que sea 100% o sea, la base de la crisis que estamos viviendo en Cuba hoy en día. Digo, me puse a estudiar también, ¿no? Y yo sí, soy muy metiche, soy Ujú, muy mitotero, me gusta estar preguntando. Entonces, dicen que una de las similitudes que tiene Cuba con México, según ley, es mucho la desigualdad regional. ujú, Que por regiones que eso mismo te lleva a estar haciendo esa bolsita pequeña y hacerla cada vez más pequeña porque les das lo mismo a todos, aunque no todos necesitan lo mismo. ujú, No sé si se dé también ujú. o vaya por ahí el tema, ¿no? Sí. Realmente en Cuba ya en los últimos años sí hay o sea, visualmente hay un mayor despunte de las desigualdades entre las personas. Cuando yo era más chiquita era más difícil de ver. Todos casi íbamos a la escuela con la misma ropa. Siempre había alguien que su familia de Estados Unidos le mandaba ropa y así. Pero había cierto nivel de similitud, pero generalizada, ¿cómo te digo? Para que no suene tan feo. Y lo Había no hay más, censura aquí. no, ¿cómo te digo? A ver, era más generalizada la igualdad, pero de la media. O sea, Mm. no que todos vamos a ser ricos, ni todos vamos a ser pobres. Todos vamos a ser iguales, pero nunca ricos. No sé si te explico. Ujú. Entonces, ya con todo este tema de las pymes, de que hay determinada apertura, sí hay algunas personas que obviamente tienen un enriquecimiento por encima de la media. También personas que tienen determinados quizás trabajos, que trabajan en la inversión extranjera, que tienen mejores condiciones, pero realmente no está tan marcada la desigualdad como aquí. Aquí sí se me hace que es un poquito más marcado el tema de los ricos, los pobres, la clase media, la clase alta. No, la situación que estamos viviendo en Cuba ahorita sí afecta a todo el mundo, pero obviamente no afecta a todo el mundo por igual, porque todo el mundo no tiene acceso a las mismas cosas. Hay personas que sí dependen de la canasta básica, que han recortado, otras que no dependen tanto, otras que ni tan siquiera la necesitan. Pero sí, esta crisis sí ha dejado de ver un poco que no hay esa igualdad que en un momento determinado presumíamos en Cuba. Ahora, comparando México con Cuba en el sentido económico, ¿qué, digamos, debería copiar Cuba de México Ujú, o qué debería asimilar dentro como una reforma en su economía? ujú, Y a la vez, ¿qué México debería de asimilar de ujú. Cuba? ¿Hay alguna lección que asumir? Pues yo creo que desde el punto de vista de la apertura comercial que tiene México, los tratados, o sea, cómo México se ha abierto al mundo a exportar productos, cómo ha desarrollado su industria, cómo ha sido capaz de convertir en fortaleza todos sus recursos, sí sería un buen modelo a seguir en cuanto a Cuba, ¿no? A dar ese salto de no solamente desarrollar el sector de los servicios, sino también el sector de la producción, el sector de la industria. Y en cuanto a lo que México podría copiar de Cuba, pues realmente yo sí veo un beneficio en cuanto a la educación y la salud en los apoyos, pero pues es lo que te decía, tampoco puedo decir que tiene que ser gratis cuando el sistema económico tiene que estar preparado para soportar ese tipo de gastos, pero sí considero que debe haber ese apoyo, no que sea gratis, pero sí determinado apoyo, aunque sea a los padres de familia, a los padres trabajadores, a las familias que trabajan, sí deberían tener determinado apoyo para el tema de la educación y la salud de sus hijos o de la comunidad en general. Ok. No sé, Alex, tú si tienes ahí más preguntas. Yo estoy aprendiendo, yo tengo una esponjita, todo lo que van diciendo los dos, trato de aprenderlo. Por lo regular, yo casi no hablo en estos programas. Dejo Sí. que el experto, y en este caso los expertos, hablen al respecto. Por eso yo estoy de que
peloteando, Ujú. ¿qué más cacho? Pues, ¿no? Ahora, particularizándolo en Sonora, Ujú. ¿qué te gusta de la economía sonorense y qué crees que tenemos como áreas de oportunidad desde Ujú. tu visión, digamos, de Sí, fuera, por decirlo de alguna manera? sí. Aunque ya eres casi Sí. local, ¿no? Pues Sonora tiene muchos recursos naturales y muy preciados, sobre todo los minerales. Entonces creo que la oportunidad es el ejemplo de el azúcar y el caramelo. Pues tratar de llevarlo a un nivel donde donde esos minerales tengan un valor agregado y parte de esa tecnología se quede aquí en el estado, ¿no? Que se dé el saltito de no solamente ensamblar y así, sino también poder producir o poder tener un poco mejor, o sea, un mejor posicionamiento en cuanto al desarrollo industrial y la innovación. Considero que tienen personas muy preparadas, o sea, un desarrollo intelectual muy, o sea, de ingenieros, o sea, todo un ecosistema de estudiantes que están muy preparados, que tienen muy buenas ideas, nomás quizás a veces no encuentran los espacios para poder quizás ser escuchados y poder ver que se puede desarrollar. Eso es por una parte. Por otra parte, pues considero que se debe cuidar un poco los campos por la situación climática que tiene Sonora, de la sequía, el tema del agua, el tema del sol. Y al final el campo es esencial porque es nuestro alimento. Entonces no descuidar también esta actividad que es importante y poderla también llevar a ese nivel, a darle ese plus que permita que también se vaya desarrollando con el tiempo. ¿Sabes qué agregaría? Y me parece Sí, muy, sí. muy bien las anotaciones que estás haciendo. Yo agregaría, y ahora sí que habría que ver qué podemos copiar de alguna manera del modelo cubano, el desarrollo del turismo de Ujú, médico. ujú, Es decir, compartimos una frontera con los Estados Unidos, donde el gasto de salud allá es muy fuerte. Muchas familias sufren en Estados Unidos para pagar En una consulta. las cuotas que les exigen los hospitales y el seguro médico estadounidense. Y creo que ahí habría una ventana de oportunidad para el turismo médico para Sonora, que se ha visualizado, pero no se ha desarrollado ah, en el potencial que realmente pudiera tener, ¿no? Yo creo que ahí sería muy valioso tomar, digamos, las cosas positivas de la experiencia cubana, ¿no? Y pues yo creo que la verdad, muy interesante la plática. Obviamente, a lo mejor luego podemos hacer un segundo programa, una segunda colaboración. De hecho, estoy pensando, Sí, voy a sacar al Balta. Y sí, estás invitado para venir todas las semanas a hablar con nosotros, ¿eh? sí, sí, O sí, sea, sí. el Balta pura grilla, güey. No, El Balta esa es es la no, ya pura grilla. después No, empiezan temas muy particulares y no, 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 no. sí, sí, sí. No, o sea, te lo digo en serio, ya fuera de toda broma. Estás invitado para venir todas las semanas, ¿eh? Todas las semanas el Alex nos manda Un un temario. tema, un temario y sí estaría interesante la aportación que puedes dar desde una visión. Ujú. Si bien es cierto, ya estás aquí, pero pues también tienes una visión de fuera, pues. Sí, hay cosas que vienen ahí. O sea, Alex hablaba del tema de la salud, o sea, lo que dijiste, la área de oportunidad, y ahí me surge a mí mi vena cubana de que siempre que no vaya en detrimento de la calidad de la salud del Estado. Ujú. Porque sí había mucha crítica en Cuba de que los hospitales de que recibían a los extranjeros sí tenían medicinas, tenían médicos, sin embargo los del sistema de salud batallaban. Entonces, siempre y cuando de alguna manera los ingresos de uno se puedan utilizar para verdaderamente reforzar lo que realmente le va a beneficiar a la comunidad. Y es un chip que siempre voy a tener ahí, pensar en la comunidad, porque es algo que viene ahí en la sangre desde que uno es chiquito. Sí, no, no, y tienes razón, se corre el riesgo cuando fortaleces una industria, privada, de medicamentos, de atención médica, pues obviamente eso puede tender a encarecer Ujú, los servicios para los locales. Entonces, sí se tendría que hacer con mucho cuidado y a lo mejor por ley, efectivamente, exacto, destinar, regulado. Ujú, digamos que cierta parte de las ganancias del sector privado a abastecer y fortalecer el sector público ujú. local, ¿no? Yo creo que está interesante, ¿ves? Te Sí, estoy creo que diciendo. nos puede aportar mucho la visión Que de lleva, Claudia. nomás que lleva nuestro nombre. Sí, claro, Sí, 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 claro, sí. claro. No, entonces sí,
Vamos a dejar abierta la invitación. Sí, Sí, cuando gusten. A lo mejor, sobre todo en temas que tú sientas que nos puedes Ujú. dar mucho más, como lo de las energías renovables, Sí. obviamente los aspectos económicos. Claudia es economista brillante, Ujú. entonces, pues sí, la invitada permanente, ¿eh? Ah, muchas Cuando Sí, gracias. yo prefiero, o sea, saco el Balta sin No, ningún no, no. problema. O sea, lo quiero mucho, mi tío Que Balta, conste pero que yo no dije nada, fue lo único no, que dije. no, fíjate, no pasa nada. Lo quiero mucho, mi tío Balta, pero a veces se ponen a grillar estos dos. Pues entonces, me Así gusta es. que lleguemos a un tema concreto y realmente se analice. Pues a veces les ganan la grilla a ellos. Pues entonces, la invitación ahí está. Por mí encantado, Alex también. Muchas Créeme, gracias. después se va a sentar el Balta también aquí con Sí. nosotros. Le Ah, muy gusta bien. también el tema. Entonces, pues yo creo que nos quedamos con esas lecciones y no nomás nosotros, el gobierno también tiene que hacer resumen de este programa Sí. porque hay muchas cosas que puedan servir. Igual los ciudadanos pueden ver, pues todas las personas que nos siguen, hacer ese comparativo y Ujú. también investigar un poquito más al respecto para que no nos pasen cosas que no nos deben pasar. O Sí. sea, a veces nos dejamos guiar, nos dejamos ir por politiquerías y pues esto es ayudarnos entre todos. Sí, claro. Antes de irnos, no sé si gustas compartir un mensaje de despedida, Conclusiones, conclusiones. Pues, tus redes sociales también para quien quiera conectar sí. contigo. Pues yo siempre que tengo la oportunidad, siempre agradezco porque a fin de cuentas México me ha abierto las puertas y me ha permitido desarrollarme profesionalmente en algo que ni tan siquiera yo pensé que iba a ser mi vocación. Entonces siempre agradezco mucho a ustedes por el espacio, a los profesores que me dieron la oportunidad de dar clases en la Unison, a Carla que me abrió las puertas de la Agencia de Energía, a todas las personas que en un momento determinado de mi paso por Sonora me han abierto las puertas porque me han hecho sentir como en casa. Entonces siempre mi compromiso de alguna manera es retribuirles con acciones, con mi intelecto, con lo que sea que pueda hacer todo esto que me han dado. Entonces conmigo siempre van a poder contar en todos los espacios que se necesiten. Muy bien. Alex, ¿qué Pues concluimos? no, como te digo, para mí ha sido muy productiva esta plática. Yo creo que debemos de profundizar en más temas más adelante. Ujú. Creo que Claudia nos puede aportar mucho bien esa visión un poquito más foránea y menos grilla. Ujú. Sí, Creo que sí puede enriquecer bastante el programa. Entonces, invitación abierta, Claudia. cuando Cuando gusten. puedas acompañarnos, vente acá con nosotros. Te pasaremos los días de grabación Ujú. con tiempo. Y pues mis redes sociales, Redes para sociales, despedirme, ¿no? Alex, obviamente. En Facebook me pueden encontrar como Alex Romero y en TikTok, Instagram y X me pueden encontrar como @AlexRomeroAyala. Pues bien, amigos, yo soy Jera Gaitán Jr. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, tal cual como Jera Gaitán Jr. No se olviden de seguir la página de Marketing Eleven, Enfoque Sonora, en TikTok, Instagram, Facebook, X, en todos lados. Enfoque Sonora, Marketing Eleven, Jera Gaitán Jr., Alex Romero y Claudia. Claudia, bienvenida, esta va a ser tu casa siempre. Muchas Nos gracias. vamos y nos vemos como cada semana. ¡Vámonos!